Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano, te sigo deseando tengas un excelente día, domingo 18 de junio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, les quise hacer este video para que tengamos en cuenta una de las cosas que le está causando bastante ardor a toda esta oposición y sobre todo lo que se está detallando sobre una magna obra que en diciembre va a tener su inauguración. Una obra que, aunque les duela también, se está haciendo de una manera fenomenal y sobre todo, y hay que decirlo también, ayudando y dando a conocer estados que estaban abandonados, el sureste de la República, y que con esta obra va a poder aportar también parte del Producto Interno Bruto que tanto se criticaba, porque muchos gobernadores por ahí del norte decían que el sureste nada más andamos de huevones. Claro, cuando anteriormente todo lo que se sacaba aquí en el tema del petróleo, cuando se decía que era el oro negro, era invertido, obviamente, en estados del norte, y nosotros, pues obviamente, no se criticaba, al contrario, somos una república y estamos, pues obviamente, todos para ayudarnos. Pero el hecho de que ahora se voltee a ver al sureste y que anden diciendo cosas de esa índole, es, por favor, todo va para el mismo lado, ¿no? Todo es para ayuda de México y sobre todo para que aumente el Producto Interno Bruto. Independientemente de ello, obras que sí van a causar una derrama económica y no obras que hacían expresidentes que simplemente eran basura, literal, basura, o obras que quedaban inconclusas, que nada más las daban por hecho y nunca se inauguraban. En fin, fíjense ustedes, porque el día de hoy, esto fue lo que dio a conocer el vocero de la Fonatur. Y como bien comentan aquí, en Inglaterra se construye un tren a las afueras de Londres de 600 kilómetros que está proyectando ser construido en 20 años. El Tren Maya tendrá 1.500 kilómetros y en términos reales habría sido construido en 3 años. Por eso la rabia de Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hemos visto amparo tras amparo y en donde simplemente se ha tenido que salir avante de la mejor manera. Por eso es que también el presidente de la República tuvo la idea de considerarlos de seguridad nacional para evitar que se sigan deteniendo, obviamente, por todos estos detractores. En fin, tengan para que aprendan y que sigan llorando. Así salió Fernando Vázquez, vocero del Fonatur, en esta entrevista con los periodistas. Y me gustaría, la verdad, que vean todo lo que se ha desarrollado sobre esta magna obra del Tren Maya, por si algunos todavía no teníamos información de cómo va, qué se pretende, porque empezó a viralizarse en redes sociales un videíto en donde se ve un tramo de cómo se vería parte del recorrido del Tren Maya, y eso lo explica también Fernando Vázquez. Las cosas van viento en popa y que le siga ardiendo. Escuchen ustedes. Con mucho gusto, Álvaro. Mira, el Tren Maya, solo como contexto, son 1.554 kilómetros de vía. Nada menos. Que se están construyendo simultáneamente en 7 tramos al mismo tiempo. Desde luego, de Palenque a Cancún, que están los tramos 1, 2, 3 y 4, empezaron desde mucho antes. Ya se está trabajando también el tramo 5, con algunos inconvenientes como los amparos que se han tenido que presentar, y el 6 y 7 son los que iniciaron los trabajos de manera reciente. Pero del tramo 1 al tramo 4, ya informaba el presidente López Obrador de ello, ya se lleva un avance general del 80%. Son los tramos más avanzados, ya allí hay muchos kilómetros de vía terminada, ya hay muchas obras complementarias terminadas. ¿Qué son las obras complementarias? Son puentes, viaductos, obras de drenaje, los pasos de fauna para conservar los ecosistemas, y ya se tiene pues muchas de estas obras concluidas. Y del tramo 5, que va de Cancún a Tulum, están avanzando muy rápidos los trabajos.
Allí, después de que hubo algunas suspensiones, ya se está reponiendo el tiempo la mitad, de hecho, de este tramo 5, están trabajando 3 consorcios al mismo tiempo, además de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el tramo 6 y 7 ya está la Sedena, los tiene enteramente a su cargo. Desde luego ya están también empezando los trabajos. Estamos ya, yo lo diría así, en la antesala de la conclusión de los trabajos de la obra del Tren Maya, y ya hay 2 fechas muy específicas. Una es el 8 de julio, que llega el primer tren a la península de Yucatán, específicamente al taller y cochera que se está construyendo en Cancún, y diciembre del 2023 de este mismo año, que va a ser la inauguración. Están muy avanzados los trabajos y, a decir de las evaluaciones constantes que se hacen sobre los avances de la obra, se va a terminar en tiempo y se va a cumplir con la inauguración en diciembre de este mismo año. Fernando, justo estos videos que vimos ahora, pues ya son videos donde esos, por ejemplo, esto Sí. ya es el tren sobre rieles, y estas son, digamos, las vistas que tendrá un usuario cualquiera del tren cuando vaya viajando con distintos destinos. Preguntaría 2 cosas. O sea, ¿ya están haciendo pruebas, Fernando? Uno, o sea, ya podríamos, si fuéramos empleados de Fonatur, subirnos a uno y sentir la marcha del tren, por un lado. Es que a mí me gustan los trenes, como tú sabes, me emocionan los trenes. Y luego, por el otro lado, que de verdad soy fan de los trenes y estoy contando los días para subirme a ese. Esa es la verdad. Pero por un lado, y luego por el otro lado, entiendo que las estaciones van a ser estaciones que van a atraer mucho de lo que hay de las comunidades cercanas. O sea, se van a crear micro negocios, se van a crear una comunidades completas en torno a la estación, como sucede en las estaciones de tren de todo el mundo. Esa parte, ¿quién la está llevando? ¿Ya están en pláticas con los posibles los que se van a ocupar los negocios? O sea, porque es un detonante económico muy poderoso como para que a estas alturas pues tenga un buen ya avance. ¿Quién lo tiene eso? Sí, Alejandro, sobre lo primero, este video que hemos visto fue presentado el lunes pasado en la conferencia matutina del presidente Correcto. López Obrador, y es un ejercicio que hizo el consorcio Mota Engil a cargo del tramo 1, que es entre Palenque y Escárcega, para ver ya en términos reales justo esto, lo que estamos viendo en pantalla, la vista que va a tener quien viaje a bordo del Tren Maya. Pero debo precisar, todavía no hay pruebas del Tren Maya sobre la vía, porque el primer tren va a llegar el 8 de julio. Lo que sí está habiendo, desde luego, son traslados de balasto, de materiales que se requieren a lo largo de la vía, y allí es donde trabajadores del propio consorcio de Fonatur han estado desplazándose, y es en parte como se logró esta primera vista, este primer ejercicio, digamos, de trayecto, ¿no? Pero, lo reitero, no son todavía pruebas del Tren Maya, que estas empezarán de julio en adelante, ¿no? Sobre lo segundo, comentarte, Alejandro, es muy importante que tengamos claridad. En diciembre se inaugura el tren, pero no termina allí, digamos, la vida del tren. O sea, allí termina la obra. Hombre. Hay que hacer los ajustes. Pero es el punto de partida del cambio histórico que va a tener el sureste mexicano. Y en este tiempo, Fonatur se ha centrado en la hechura de la obra, en terminar la obra. Lo digo con apertura, había ciertos retrasos que se han ido recuperando los tiempos, y que se tiene que lograr el propósito de que el tren se inaugure en diciembre de este mismo año. Y es la vía, pero es también la fabricación de los carros, de los trenes en sí mismos, son las obras complementarias, las estaciones, los paraderos, el mejoramiento de las zonas arqueológicas, las obras sociales que ya se están haciendo en las comunidades, los parques como el Parque del Jaguar y el Parque de la Plancha en Mérida, que se están realizando también a partir de la obra del Tren Maya, y muchas otras obras más. Todo porque es un proyecto integral el del tren. Y desde luego que hay una coordinación entre diversas instituciones federales, desde luego con las entidades de los estados que directamente están vinculadas a los municipios y a las comunidades para estos otros proyectos que habrán de irse desarrollando. Va a hacer falta mucha infraestructura para recibir al turismo, desde luego los negocios pues ecológicos que se haya, los proyectos ecológicos que tengan que hacer también para cuidar el medio ambiente, pero para hacer turismo
de aventuras, turismo responsable con el medio ambiente, también va a hacer falta modernizar el transporte, van a hacer falta muchas cosas. Esto es un trabajo, digamos que lo primero que va a llegar es el tren y van a irse generando estos otros proyectos complementarios, pero el propósito es que sea horizontal, no impuesto desde el gobierno hacia las comunidades, sino con una participación y un involucramiento de las propias comunidades. Ese es el objetivo del Tren Maya, que los beneficios se queden allí en la propia región del sureste. Esto que vimos hace un momento, a ver, pon donde se ve como una estación. ¿Qué es, Fernando? Esto me llama mucho la atención. Este es el prototipo. Así va a ser la estación en Boca del Cerro, poco antes de llegar a la cabecera municipal de Tenosique, en Tabasco. Es la región de los ríos y está inspirada en las pirámides de Comalcalco. Así fue como se diseñó y así va a ser la estación en Boca del Cerro. Más adelante. Y se va a hacer acopio de agua, de ahí la forma de pirámide invertida para hacer acopio de agua, de la lluvia. Exacto. Es justo, es una región, la de los ríos en Tabasco, donde llueve mucho, desde luego que es el aprovechamiento del agua, porque lo que se busca también es que sea un proyecto sustentable, y allí lo estamos viendo ya en una mejor panorámica. Va a ser la estación de Boca del Cerro, allí en la zona de Tenosique, en la región de los ríos en Tabasco. ¿Y qué es la estación Candelaria? Tenemos ese video también, que tú nos hiciste el favor de proporcionarnos. ¿Qué es, Fernando? Esta es ya en Campeche, poco antes de Escárcega. Lo que estamos viendo esto es un viaducto, porque la obra del Tren Maya, pues es el paso de la vía, pero va a pasar por ríos, va a pasar por algunas ciudades, como es el caso de Candelaria, y lo que se buscó allí, si tú ves de un lado y de otro del viaducto, hay casas. Y lo que se busca es que no se pierda la conectividad, que no se vuelva un muro en medio y ya no puedan cruzar de un lado a otro, sino que permanezca esta conectividad y que conviva el paso del tren con la propia ciudad de Candelaria. Pero desde luego que es un trabajo inmenso, es muy largo este viaducto, que se está elaborando con estructuras prefabricadas en Jalisco, y de Jalisco las traen hasta las zonas de Candelaria. Son estas estructuras rojas que se pueden ver allí, que pesan más de 150 toneladas, que miden cerca de 40 metros de longitud cada una, y que son traídas en un trabajo logístico muy intenso. Pero eso es lo que estamos viendo en Candelaria. Hay otro viaducto también en la cabecera municipal de Tenosique, y hay un viaducto de más de 1 kilómetro en las afueras de la capital de Campeche, en lo que es el libramiento de Campeche, que estos también se están haciendo. Y desde luego va a haber viaducto en el tramo 5. 70% de la vía entre Cancún y Tulum va a ser sobre viaducto elevado, justamente para cuidar los cenotes, las cavernas y los ríos subterráneos en esta zona. Hay señalamientos en el sentido de que que las columnas de concreto pueden también dañar las cavernas donde están cenotes, Fernando. ¿Qué tanto eso es verdad? Mira, Álvaro, déjame decirlo con toda franqueza, ha habido mucha desinformación y francas mentiras. Acaba hoy el periódico Reforma de publicar en primera plana que colapsaron columnas en el tramo 2, justamente en esta zona de las afueras de Campeche. Esta noticia, esta nota ya se había publicado hace como un mes allá en Campeche, y se aclaró, entiendo que Reforma no se enteró, que no hubo colapso, no hay colapso de columnas. Lo que hay en el Tren Maya es un estricto programa de control de calidad que hace que cada pieza que se va colocando sea sometida a pruebas de resistencia, a pruebas de peso, a pruebas de densidad, y las piezas que no cumplan con los estándares de calidad requeridos tienen que ser sustituidas, porque justamente no se va a poner en riesgo no solo a la operación del tren, sino a las personas que viajen a bordo del Tren Maya. Entonces es un programa muy estricto, y algunas columnas que no cumplieron con el estándar, se colocan las columnas, se hacen las pruebas, y si no cumple, se sustituyen. Hay una destrucción de esta columna, porque no se puede dejar, es una destrucción programada, y se vuelve a poner la columna para que se cumpla con la calidad requerida de la construcción del Tren Maya. Y fueron alrededor, en efecto, de 6 columnas, de más de 100 columnas solo en esta zona de la que habla la nota de Reforma. Realmente no hay colapso, como tampoco hay daños en las cavernas y en los cenotes allá en el tramo 5. Justo esto que estamos viendo es la nota de Reforma a la que yo me refería. Es totalmente falso. Lo que hay es un programa de calidad, insisto, muy riguroso, y porque se están cumpliendo los estándares de calidad y las normas de seguridad
para la operación del tren, y también en el tramo 5 hay estudios donde se ubicaron de manera específica en dónde van a ser colocadas las columnas para los viaductos. No hay ningún daño. Mira, Álvaro, Alejandro, acabo de estar yo en el tramo 5, parte de mi trabajo es justo ir personalmente a cada una de las zonas, y entré a las cavernas, por ejemplo, a la caverna de Yorogana, a la caverna Dama Blanca, de lo que tanto se ha hablado allí en redes sociales, y no están ni tapadas ni están rellenadas. Y tengo evidencia de video de estas cavernas y de algunas otras que pudimos visitar también. Entonces, el Tren Maya es sumamente responsable con el medio ambiente y, lo reitero, ha habido mucha desinformación, por eso muchas gracias por la oportunidad de clarificar este tipo de temas. Pues muy interesante, Fernando. Va a ser, pues es una de esas obras que marcan a una generación. Digo, espero que la marque para bien, por supuesto. Y se va a convertir, pues sí, o la obra icónica, yo creo, decíamos el otro día, del sexenio, Álvaro. Sí, nada más una pregunta. Sí. ¿El tren va a recorrer, los trenes van a recorrer como un circuito, Fernando? Sí, es, digamos, la vuelta. Pues en cualquier punto de la península que tú te encuentres, vas a poder abordar el tren. Porque hay puertos, pero también hay aeropuertos en toda la península, en los 5 estados por donde va a pasar el tren. Pero si vives en algunas de las localidades de cualquiera de estos 5 estados, también vas a poder abordar el tren en cualquier punto y vas a ir para un lado o para otro. 700 kilómetros de la vía, es decir, de Mérida hasta Chetumal, pasando por Cancún, por Playa del Carmen, por Tulum, hasta Chetumal, es vía doble, de ida y vuelta. Correcto. De Palenque a Escárcega y hasta Mérida, lo que es el tramo 1 y el tramo 2, y parte lo que es el tramo 7 entre Escárcega y Chetumal, inicialmente van a ser de una sola vía. Sin embargo, también va a poderse ir de ida y vuelta porque van a haber laderos. Es decir, en el momento en que dos trenes se puedan encontrar, uno se hace a un lado, pasa el otro y sigue su camino. De modo que sí va a ser un circuito de ida y vuelta para todos los usuarios. Correcto. Pues más claro ni el agua, ¿verdad? Y la verdad es que ya estamos contando los meses para que se llegue al fin de esta obra, que como bien dicen, va a marcar, lo comenté, un precedente muy importante. Yo creo que esta es la obra más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto les va a arder, y les va a arder, pero con ganas. Por eso el presidente, y como lo prometió, antes de acabar, se tiene que inaugurar. Antes de acabar su sexenio, claro. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable domingo. Servidor Kevin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, y de igual forma desearles y mandarles nuevamente un abrazo a todos los padres que nos están viendo el día de hoy. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros en pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.